El Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Benjamín García, soy el presidente actual del colegio. El día de hoy vamos a tener como invitado a un gran amigo que lo conocí yo cuando éramos residentes. Era una persona muy brillante como estudiante y lo ha seguido siendo a través de su vida profesional. El doctor Sergio Moreno Jiménez. Él es neurocirujano, hizo neurocirugía ya en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Tiene una maestría y doctorado en ciencias médicas. Actualmente es subdirector de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología, jefe de la clínica de radiocirugía del Centro Neurológico, Centro Médico ABC, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiocirugía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. Como verán, el doctor Sergio Moreno, pues es una de las personas que más conocen del tema de radioneurocirugía, no solo aquí en Latinoamérica, me atrevo a decir que en el mundo. Y pues muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Tenemos como panelistas también al doctor Carlo Pane, que él es, fue jefe de servicio del Instituto de Servicio de Neurotología del Instituto Nacional de Neurología. Y pues para decirlo en palabras sencillas, él es el maestro de muchos neurotólogos egresados de ahí. Y tenemos al doctor Alfredo Vega, actual jefe del Servicio de Neurotología, y que al igual que el doctor Carlo Pane, formador de muchas generaciones, a los dos le hemos aprendido mucho. El doctor García Lara, también egresado del Servicio de Neurotología, y una persona muy brillante que está en el Hospital Picacho, y el doctor Juan Carlos Cisneros, neurotólogo formado en Brasil y que pues ha hecho grandes cosas aquí en México. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y Sergio, pues te cedemos la palabra y muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias al doctor Benjamín García, ¿no? Un muy buen amigo, como ya lo comentó. Muchas gracias por la presentación y me da muchísimo gusto también ver al doctor Pane, que ya tenía varios años de no verlo, ¿no? Y también ver al doctor Vega. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundito para poner un apuntador también. Ok. Ahí ya debe estar la pantalla. Y como comentó el doctor Benjamín García, pues voy a hablarles hoy sobre el papel de la radiocirugía en dos tipos de tumores. Uno es el glomus yugulotimpánico y el otro es el schwannoma vestibular, ¿no? Que son tumores que si lo vemos en el contexto global, pues son tumores raros, ¿no? Sin embargo, pues en nuestro instituto son tumores que vemos con cierta frecuencia por ser un hospital de alta concentración. Voy a empezar con la parte de schwannomas vestibulares, ¿no? La primera mitad de la plática, y voy a continuar después con los glomus. Para los schwannomas vestibulares vamos a empezar con un poquito de, perdón, de cuestiones que son básicas, pero que consideramos muy importantes porque nos van a ayudar a tomar decisiones. Vamos a ver cómo estos pacientes que tienen schwannomas vestibulares pueden ser tratados desde vigilancia, ¿no? Vigilar al paciente es una opción en algunos casos, operar al paciente y quitar el tumor,
o también tratarlos con radiocirugía. Y para eso necesitamos ver al paciente de manera global, ¿no? De cómo se presentó este tumor en el paciente y algunos detalles que voy a comentar. Entonces, sabemos que estos schwannomas, como su nombre lo dicen, se desarrollan de las células de Schwann. En el 91% de los casos nacen del nervio vestibular inferior, como vemos aquí. Sin embargo, también algunos pueden originarse del nervio vestibular superior y estos, de acuerdo a lo que dice la literatura, tienen un mejor pronóstico auditivo. Sin embargo, vamos a ver cómo es muy difícil saber de cuál de los dos está originándose, ¿no? Esto es un esquema anatómico en donde vemos, pues, el conducto auditivo interno, ¿no? Y vemos entonces el nervio coclear, vemos los dos vestibulares y el facial, y por eso vamos a ver cómo es que se presenta la clínica de estos pacientes. Esta zona que pongo aquí, la zona de Oberstein-Redlich, que es la zona en donde viene la transición de la mielina periférica a la mielina central, se encuentra dentro del poro acústico y se menciona que la mayoría de los schwannomas se originan exactamente de esta zona de transición. Y por eso es que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los schwannomas se originan de manera intracanalicular y después van creciendo hacia la cisterna. Los nervios sensitivos, por otro lado, están más densamente mielinizados, ¿no?, que los motores, y esto también es una explicación por qué entonces vemos más schwannomas vestibulares en comparación con otros orígenes, como pudiera ser un schwannoma, por ejemplo, facial. Esta es una imagen rara, la puse aquí, no es la imagen más característica, pero aquí vemos del lado izquierdo en esta secuencia de fiesta, ¿no? Aquí vemos esta imagen redondeada, ¿no?, que está exactamente afuerita del poro acústico, y vemos la relación que tiene con los nervios que ya mencionamos, ¿no? Entonces, incluso en este tipo de tumores pequeñitos es difícil saber de cuál de los nervios se está originando. La vemos en diferentes secuencias cómo se comporta, y a veces podemos incluso hacer algunas como reconstrucciones, ¿no? Como vemos aquí, esta reconstrucción, voy a moverla un poquito, pero aquí, esta zona redondeada que vemos aquí es el tumor. La hicimos para estar exactamente perpendiculares al poro acústico, pero a pesar de eso, realmente poder saber, ahí se ven los nervios como la relación que tienen, pero saber de cuál de los nervios se origina es muy difícil, ¿no? Ahora, de los tumores del ángulo pontocerebeloso, el 80% van a ser schwannomas vestibulares, pero vamos a ver cómo también hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Y los principales son los meningiomas, que también pueden estar en el ángulo pontocerebeloso, los quistes epidermoides y algunos otros. Pero generalmente la resonancia magnética, bueno, primero la forma de presentación y luego la resonancia magnética nos ayudan a tratar de diferenciar uno de otro, y es generalmente una imagen muy sugestiva de un schwannoma vestibular. Por lo tanto, no se necesita una confirmación histológica cuando cumple criterios para tratarse con radiocirugía. Pudiera tratarse directamente sin tener tejido. La historia natural de estos tumores también ha sido estudiada en algunas series y hablan de una tasa de crecimiento muy lenta, ¿no?, de 1 milímetro aproximadamente por año. Por supuesto, esto es como lo más habitual, pero hay algunos que están en los extremos de esta curva, ¿no?, de presentación, y habrá algunos que no crecen, y por eso la vigilancia puede ser una opción a veces, pero también habrá algunos que crecen pues, con una mayor tasa de crecimiento, ¿no? Se ha descrito una menor tasa de crecimiento en los que están intracanaliculares, ¿no?, en un inicio cuando se hace el diagnóstico, pero bueno, tarde o temprano la gran mayoría de ellos va a pasar por una fase canalicular primero, que sería la que veríamos aquí, pero con el paso del tiempo y el crecimiento va a tener una fase cisternal, ¿no? Y eso es lo que va a ir explicando un poquito la evolución de los síntomas. Generalmente cuando ya mide 20 milímetros, contacta al pedúnculo cerebeloso medio, ¿no?, y al puente, pero va a depender mucho de la anatomía de ese paciente en particular, y cuando ya crece más, hasta 40 milímetros, pudiera afectar ya otro tipo de nervios craneales, ¿no?, hacia arriba el quinto nervio craneal, el trigémino, o también puede afectar los nervios craneales bajos. Esta clasificación pues se ha utilizado mucho tiempo, pero vamos a ver cómo hay algunas que son un poquito más útiles. Pero la CUS1 es cuando es solamente intracanalicular, el 2 es cuando ya tiene una parte cisternal también, pero no contacta al pedúnculo cerebeloso medio. Cuando lo contacta, pero no lo desplaza, es un grado 3, y grado 4 es cuando además de contactarlo ya hay un desplazamiento.
Esta es una imagen del doctor Ballesteros que está haciendo pues muy buenas disecciones anatómicas ahí en el instituto y es una fotografía que nos ayuda a entender cuáles son los nervios craneales que pueden llegarse a afectar en esta topografía. En esto, pues ustedes saben muchísimo más que yo, ¿no? Simplemente voy a hacer algunas consideraciones que son importantes para nosotros, para toma de decisiones, pero una es que cuando hay una hipoacusia sensorineural asimétrica, pues uno debe de sospechar que pudiera tratarse de un schwannoma vestibular, ¿no? Como un diagnóstico diferencial, y generalmente esta hipoacusia suele ser lentamente progresiva en la mayoría de los casos, pero también hay un 10% que se describe que tienen una presentación súbita, ¿no? Y también hay un 10% en donde el paciente pues se hace un diagnóstico por alguna otra manifestación o por un hallazgo y que tiene su audición normal. Las clasificaciones son varias, también las que se llegan a utilizar, como esta es una de ellas. Esta es la que más utilizamos nosotros en las series de radiocirugía y lo dividimos en clases, ¿no? La clase 1 y clase 2 es una audición útil todavía y una 3 o 4 ya para las series de radiocirugía le hablamos como una audición no útil. Y esta diferenciación nos ayuda también a tomar decisiones porque cuando todavía tratamos a un paciente que está en clase 1 o 2, la probabilidad de que se mantenga en clase funcional, ¿no? Con una audición útil, es alta, a diferencia de cuando los radiamos ya en una clase 3 o 4, en donde lo más probable es que termine de perder la audición, ¿no? Entonces, mientras más pronto lo tratemos en cuanto a esta pérdida auditiva, pues es mejor. El tinnitus también no se presenta en todos los casos, pero sí tiene una frecuencia alta. Y cuando es unilateral, pues se debe de investigar porque pudiera ser también causada por un schwannoma vestibular. Algunas otras formas de presentación, como el vértigo, por ejemplo, ¿no? El desequilibrio, disfunción cerebelosa, ¿no? Ya cuando crece y empieza a contactar el pedúnculo cerebeloso medio y posteriormente ya al cerebelo mismo, pues por supuesto que puede provocar disfunción cerebelosa. Puede afectarse el trigémino cuando crece hacia medial y hacia arriba. Y esta afección del trigémino hemos tenido pacientes que solamente es un poco de hipoestesia en la exploración neurológica o refiere parestesias, pero también hemos tenido algunos pacientes que tienen dolor, ¿no? Una neuralgia del trigémino sintomática por tumor. Y esos casos, pues, los hemos visto en conjunto con el doctor Revuelta, que tiene mucha experiencia en neuralgia del trigémino, y a veces preferimos operar al paciente para que se logre quitar el tumor de manera más rápida, ¿no? Pero si no es tanta la neuralgia, sino más bien es una parestesia, se podría radiar sin problema. También puede llegar a afectar el nervio facial, pero es algo más raro, ¿no? Y cuando se afecta el facial, pues más bien sospechamos que se trata de un schwannoma del facial, que ya vimos que puede presentarse hasta en un 5% de las series de schwannomas, ¿no? Entonces tiene una frecuencia baja, pero cuando debutan con paresia facial o parálisis facial, pues es un diagnóstico probable, ¿no? También pueden afectarse los nervios craneales bajos, ¿no? Cuando crece más todavía, y eso es por la anatomía que vemos aquí. Además, ya cuando crece, ¿no? Como en este esquema, ¿no? En el verde que vemos ahí, pues puede provocar incluso hidrocefalia, ¿no? Y que el paciente debute con cefalea, ¿no? Pero esto también ya son casos muy raros porque generalmente el paciente acude al médico por el problema auditivo. La sospecha es diagnóstica, ¿no? Con una buena historia clínica y una exploración neurológica, pero el diagnóstico es por imagen, ¿no? Al final ya es por imagen, ¿no? Una vez que se hace la sospecha, la imagen ideal es la resonancia magnética con las diferentes secuencias. Las más útiles es la T1 simple y contrastada, la secuencia T2, la secuencia fiesta, y vamos a ir viendo para qué nos sirve cada una, ¿no? Aquí vemos una secuencia de T1, ¿no? Que vemos como prácticamente no hay captación de contraste. Cuando se administra el contraste, este es el patrón habitual, ¿no? Una captación más o menos homogénea, ¿no? Aunque puede haber schwannomas quísticos que no capten de esta manera, ¿no? Vemos algunos otros casos, ¿no? También aquí en el centro vemos un T2 que también nos ayuda para ver si hay algún plano, por ejemplo, aquí entre el parénquima, en este caso del pedúnculo, ¿no? Y del puente, o del cerebelo con el tumor, que eso también nos permitirá saber qué tan resecable puede llegar a ser, ¿no?
Voy a saltarme estas un poquito. Bueno, la secuencia fiesta, perdón, nos ayuda, ¿no? Principalmente a ver los nervios craneales, ¿no? Y la relación que tienen con el tumor. Aquí vemos diferentes proyecciones, ¿no? De una secuencia de T1, pero un órgano de riesgo que nosotros consideramos el más importante para cuando vamos a radiar a un paciente es la cóclea, ¿no? Y la cóclea nosotros siempre la buscamos, ¿no? En la secuencia de fiesta o en la secuencia T2, en un corte coronal, como lo vemos aquí. Este es un corte a nivel de la cóclea en las tres proyecciones, pero en donde se ve mucho mejor es en el coronal y ahí es en donde la buscamos nosotros para pintarla como un órgano de riesgo y saber qué dosis va a recibir en una simulación de tratamiento y ver si necesitamos bajar la dosis o cambiar la técnica de tratamiento. Entonces vemos la cóclea en secuencia de fiesta, aquí la vemos muy bien. También se puede llegar a ver en secuencia T2, no se ve tan bonito como en la fiesta, pero también sirve. Secuencia T1 no nos funciona a nosotros en general para ver la cóclea, pero sí la tomografía. En la tomografía también en una ventana para hueso en un corte coronal también se ve bastante bien. Esta es otra clasificación, ¿no? que existe para el tamaño del tumor, pero se basa básicamente en el diámetro mayor extrameatal solamente. Entonces vamos a ver que en grado 0 es cuando está completamente dentro del meato, ¿no? No tiene nada en la parte cisternal, y así vamos viendo un ejemplo de cada uno, ¿no? Aquí, si yo pongo una línea, ¿no? en el poro acústico exactamente, pues mido entonces la parte extrameatal, y si mide menos de 1 centímetro es grado 1, y así vamos al grado 2, al grado 3, al grado 4 y al grado 5, ¿no? Entonces, esta es una clasificación que también ha sido útil. La forma del tumor también es importante para nosotros para decidir entre las diferentes opciones de tratamiento. Esta es una forma, por ejemplo, más redondeada, ¿no? Esta ya empieza a tener como ciertos lóbulos, ¿no? Esta está más alargada, ¿no? Se va más hacia la línea media. Y hay algunos otros más raros, ¿no? Como este, ¿no? Que tiene una forma completamente irregular, ¿no? Y que se está moldeando más bien al contorno del pedúnculo y del puente, ¿no? Pero bueno, esto también es una forma de presentación. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Tenemos tumores, por ejemplo, que se parecen más al del lado derecho, a la B, que tiene un componente intracanalicular y tiene un componente cisternal pequeñito. Y tenemos este otro ejemplo en el otro extremo, en donde el componente intracanalicular es casi inexistente, es muy poquito lo que está dentro del conducto, y más bien es una parte cisternal grande. De estos dos casos, el que tiene mejor pronóstico con la radiocirugía en cuanto a la audición, si todavía tiene algo de audición, pues es este paciente que tiene este tumor que, aunque es más grande, tiene un componente dentro del conducto más pequeño. Y esto es un factor pronóstico muy bien estudiado. Mientras más se mete, ¿no? O más adentro está el tumor, es menos la probabilidad de lograr una preservación de la audición, ¿no? Y eso tiene una explicación relativamente sencilla, ¿no? Si yo radio, ahorita vamos a ver ejemplos, pero cuando radiamos un schwannoma, un porcentaje más o menos alto, alrededor de un 25, a veces hasta un 30%, pueden hacer una pseudoprogresión. Y eso quiere decir que hacen necrosis en el centro, esa necrosis provoca una reacción inflamatoria, crecen un poquito, pero si hay un crecimiento aquí a nivel cisternal, generalmente no pasa nada, pero si hay un crecimiento a nivel intracanalicular, pues puede haber compromiso de los nervios craneales contra el hueso, ¿no? Y eso puede provocar incluso un déficit súbito. Otro tema de debate en la radiocirugía de schwannomas es en los quísticos, ¿no? Porque hace unos 15 años salió algún artículo que decía que los schwannomas quísticos no respondían igual a la radiocirugía que los sólidos. Y por eso, pues, vamos a ver que existen muchas clasificaciones de los schwannomas quísticos. Esta es a mí la que más me gusta, ¿no? Y vemos cómo le divide en un tipo A y tipo B. El tipo A es cuando tiene un quiste central, o más quistes, pero son centrales y con una pared gruesa. Y el B es cuando el quiste está más bien en la periferia. Y aquí a su vez pues podemos tener el subtipo 1, que es cuando es poliquístico pero con quistes pequeños, el 2, que es cuando es poliquístico pero con quistes de mediano tamaño, y el 3 es cuando es un solo quiste, ¿no? Más grande. Y en el B, que es el quiste en la periferia, pues dependerá hacia dónde se va, pues va a ser el subtipo. Y vamos a ver algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, el 1, ¿no? En donde vemos en el esquema que tiene múltiples quistes, pero todos están en el centro, tiene una pared gruesa y vemos cómo se ve en la imagen de resonancia magnética.
vemos un A subtipo 2, en donde ya los quistes no están tan pequeñitos, son más grandes, pero siguen estando en el centro y con una pared relativamente gruesa. El 3 ya es un monoquiste, es un solo quiste central, como lo vemos aquí. Y en los demás, pues ya es un quiste periférico que dependiendo de dónde se encuentre, pues ya es el subtipo, ¿no? Y vamos a ver cómo responden también bastante bien a la radiocirugía. También puede haber quistes extratumorales, como vemos aquí, que pudiera ser un quiste extratumoral o puede ser un atrapamiento de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a ver cómo generalmente tratamos el schwannoma, pero no tratamos esa parte quística extratumoral. También puede haber hemorragias, raro, pero sí hemos tenido en el instituto algunos pacientes que llegan con hemorragia, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Aquí incluso se ve un nivel en la resonancia en esta secuencia de T2 y son pacientes con schwannomas que han sangrado. Puede haber una indentación hacia el parénquima, ¿no? Del puente, ¿no? Del pedúnculo y del cerebelo, como lo vemos aquí, y esto pues por supuesto es más complicado para la cirugía. No es que no se pueda operar, por supuesto que se puede operar, sin embargo esto hace que la disección sea más complicada, ¿no? Algo que para la parte de radiocirugía no nos complica mucho el tratamiento de una lesión de estas características. Puede haber también invasión, ¿no? Hacia la cóclea, ¿no? Hacia el vestíbulo en algunos tumores, es algo muy raro, pero también se llega a ver. El plano de clivaje también lo analizamos principalmente en la secuencia de T2 o en la secuencia de fiesta, o en el cubo, que es un T2 fino, ¿no? Y aquí podríamos ver entonces cuando se encuentra una línea hiperintensa en esta secuencia de T2 entre el parénquima y el tumor, pues nos dice que tiene un buen plano de clivaje y va a ser más fácil como irlos separando sin lesionar. A diferencia de otros que no tienen plano de clivaje, aquí puse varios ejemplos, ¿no? Si vemos este del centro abajo, pues tiene un plano de clivaje muy bonito, ¿no? Aquí podríamos entrar y disecar, ¿no? Generalmente, por supuesto, la técnica es más bien entrar hacia el tumor con estimulación de principalmente el facial y se hace una detumorización interna. Pero tarde o temprano, en alguna parte de la cirugía tenemos que irlo despegando del parénquima, ¿no? Y es más fácil despegar este, por ejemplo, a despegar este, ¿no? En donde tiene indentaciones y no hay un buen plano de clivaje. Hay diagnósticos diferenciales, como comentaba, ¿no? Cuando se trata de un paciente con neurofibromatosis tipo 2, pues no hablamos de schwannomas, hablamos de neurofibromas, que para la parte de radiocirugía es muy importante, porque la radiobiología de un schwannoma y de un neurofibroma es muy diferente. Pero pueden haber meningiomas también, metástasis. Yo recuerdo de R4, que operamos un paciente con el doctor Natal, que parecía un tumor, bueno, por imagen era un schwannoma, ¿no? Salía del conducto auditivo interno, tenía un componente cisternal. Cuando lo operamos tenía el color de un schwannoma, lo mandamos a patología y el paciente evolucionó tórpidamente en los siguientes días desde el punto de vista respiratorio. Hicimos estudios de extensión y el paciente tenía múltiples metástasis pulmonares. Hicimos un PET y finalmente el paciente tenía un cáncer renal y lo que nos reportó el patólogo pues fue una metástasis de cáncer de células pequeñas de riñón, ¿no? De células claras de riñón, perdón. Entonces también es un diagnóstico diferencial y bueno, algunos otros más raros, ¿no? Aquí vemos pacientes con neurofibromatosis, ¿no? Algunos asocian otros tumores como meningiomas. Aquí vemos un meningioma, ¿no? En el ángulo está más posterior, no se mete al conducto, es relativamente fácil hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Un quiste epidermoide también puede encontrarse ahí, generalmente no capta contraste y además tiene una alta restricción en la difusión, lo que nos permite hacer diagnóstico diferencial también. Siempre tenemos que ver para decidir la imagen, ¿no? En forma volumétrica, ¿no? En diferentes secuencias. Cada secuencia nos da información diferente. Vamos a poder saber si tiene quistes o no. Aquí, por ejemplo, este paciente se ve como el trigémino está desplazado, ¿no? Este paciente, pues si tiene mucho dolor, pues preferimos operar. Si no tiene tanto dolor, podríamos radiarlo, ¿no? Pero hay que verlo entonces con mucho detalle. Y cada secuencia, pues nos da información diferente. Me voy a saltar un poquito esto. Ahora, una vez que escogemos al paciente, ¿no? Y consideramos que sí es candidato a tratarse con radiocirugía, hay que conocer las tolerancias de los órganos de riesgo.
Los órganos de riesgo son los que nosotros en radiocirugía pintamos en la resonancia magnética con la finalidad de hacer un plan y poder medir, ¿no? Lo que nosotros pintemos, podemos pedirle al software que nos diga en una simulación qué dosis recibiría con el tratamiento que yo le pretendo dar al paciente. Y entonces hay órganos de riesgo que se utilizan de rutina en todos los pacientes, independientemente de lo que vamos a radiar, como es la vía visual, ¿no? Porque si no podría yo pasar un NAS, por ejemplo, por la vía visual, ¿no? De manera inadvertida, y yo necesito saber exactamente qué dosis recibe la vía visual, tallo cerebral, el cerebro en general, y la cóclea es otra, además, que la pintamos de rutina en todos los casos, pero por supuesto con mucho más atención cuando se trata de un schwannoma vestibular, por la cercanía. Hay tablas de tolerancias, como vemos aquí, ¿no? Donde la cóclea necesitamos que reciba menos de 45 grays en dosis fraccionada. Hablamos, por supuesto, de radioterapia para no aumentar el riesgo de pérdida auditiva por la propia radiación. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de radiocirugía en dosis única, el límite es 4 grays, ¿no? Entonces, la dosis que yo le doy al schwannoma es de 12 grays, pero necesitamos lograr una caída de dosis muy rápida y que no reciba más de 4 grays el schwannoma. Pero también hay unos esquemas actuales, ¿no? De hipofraccionamientos, que quiere decir que hacemos una radiocirugía en lugar de una sesión, la podemos hacer en 3. Le damos 3 sesiones de 6 grays en lugar de una de 12 y la tolerancia aumenta, ¿no? Y me permite entonces que reciba 14.4 grays, por ejemplo. Algunos factores pronósticos, ¿no? De la función auditiva en estos pacientes que radiamos. Uno es el componente intracanalicular que recibe 12 grays, porque sabemos que 12 grays es un punto de corte que se utiliza para muchas tolerancias, y en este caso la dosis de prescripción que recibe el tumor es de 12 grays. Y cuando el componente intracanalicular, si yo pinto el conducto auditivo, ¿no? Y lo convierto en un volumen, cuando este volumen recibe, digamos, menos de 0.1 centímetros cúbicos, recibe 12 grays, es mejor a cuando recibe más de un centímetro cúbico, estos 12 grays, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos también medir eso y considerarlo para la planeación. El volumen tumoral también, ¿no? Cuando tratamos pacientes con menos de 3 centímetros cúbicos, se preserva mejor la función auditiva en comparación con los que tienen más de 3. Eso no quiere decir que no podamos radiar tumores más grandes, ¿no? De hecho, se radian tumores más grandes. Simplemente tenemos que decirle al paciente que la probabilidad de que esa función auditiva que tiene todavía de reserva se pierda es muy alta, ¿no? La dosis marginal, ¿no? Actualmente utilizamos entre 12 y 13 grays a raíz de este tipo de artículos, ¿no? Que empezaron a comparar las dosis, ¿no? Marginales. Había series ya más antiguas que usaban entre 16 y 20 grays, por ejemplo. Esa es la dosis que recibía el tumor. Y empezaron a comparar con dosis bajas de radiocirugía entre 12 y 14 grays. Y lo que encontraron en este artículo del 98 es que les iba exactamente igual de bien. Tenían un porcentaje bastante alto de control tumoral y de estabilización, pero con mucho menos efectos secundarios. Se preservaba mejor la audición, tenía menos riesgo de hacer una paresia o parálisis facial en comparación con esto. Y a partir del 2000 prácticamente, la dosis que utilizamos es de entre 12 y 13 grays. Pero han salido algunos otros artículos ya un poco más recientes que empiezan a tratarlos con hipofraccionamiento. ¿Esto por qué? Porque siempre cuando hablamos de una radiocirugía, cuando el tratamiento lo damos en una sola sesión, estamos concentrando toda la dosis en una sola sesión. Y eso va a provocar, por supuesto, que la dosis biológica equivalente sea mayor, a diferencia de, por ejemplo, si me voy hasta otro extremo en donde en lugar de darle radiocirugía le demos radioterapia con fracciones pequeñitas, pues es menos efectivo el tratamiento, pero es menos riesgoso. Y entonces un hipofraccionamiento pues es algo intermedio, ¿no? En donde nos permite dar una dosis biológica equivalente alta, pero a la vez hay algunos artículos que proponen que este fraccionamiento de 3 fracciones de 6 grays puede preservar más la audición en comparación con una sola de 12 grays. Sin embargo, esto todavía es algo que se puede debatir porque no hay un ensayo clínico así adecuado como para contestar esta pregunta. Algunas técnicas y particularidades, bueno, las opciones de tratamiento ya los comenté, observación, radiocirugía y microcirugía. En cuanto a la radiocirugía, pues ustedes verán que se puede tratar con Gamma Knife, con Linac o con CyberKnife, que serían como los 3 grandes grupos de tratamiento. Dentro de los Linacs hay muchos, ¿no? Está el Novalis
TX, por ejemplo, que tenemos en el Centro Médico ABC, pero también está el TrueBeam STX que tenemos en el instituto y está el Edge que tiene en Guadalajara y así podríamos ver varios. Lo importante de los LINAC es que tiene que ser un LINAC dedicado para radiocirugía, ¿no? Eso es lo que lo hace diferente a los demás aceleradores lineales. Y el Gamma Knife y el CyberKnife pues son un poquito diferentes. El Gamma Knife utiliza rayos gamma, el LINAC y el CyberKnife utilizan rayos X de alta energía, y el CyberKnife es un LINAC, ¿no? Prácticamente es el mismo LINAC, pero que está montado en un brazo robótico. Y por eso es un CyberKnife, pero a fin de cuentas son sistemas diferentes, pero los resultados son exactamente los mismos. Hay algunos estudios que hablan de calidad de vida, que es muy importante. Y en estos estudios de calidad de vida, ¿no? Como en este, por ejemplo, comparan diferentes grupos, ¿no? En este grupo en verde es el grupo de sujetos control, ¿no? Sujetos sanos, que tienen dentro de esta escala un score de 83 puntos. Vemos que una vez que el paciente ya tiene un diagnosticado un schwannoma vestibular, baja a 62 con el puro diagnóstico. Y una vez que se trata el paciente, se mantiene más o menos entre 60 y 65. 65 es el reporte con radiocirugía, 60, que es el más bajo, es con microcirugía. Pero sí hay que ser muy claros que entre 60 y 65, pues realmente es una diferencia muy pequeña en cuanto a calidad de vida, ¿no? Entonces, podríamos resumir esta gráfica en cuanto a que una vez que el paciente empieza a tener síntomas es cuando baja esta calidad de vida y no necesariamente asociada al tratamiento. Por supuesto que los tratamientos con radiocirugía han ido mejorando con el paso del tiempo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los años 60, ¿no? 70, pues las planeaciones se trataban, por supuesto, de schwannomas vestibulares, pero se trataban con técnicas 2D. Eso quiere decir que era con placas de rayos X, con ventriculografías, los cálculos tenían que ser manuales, pero a partir de que se empieza a utilizar la tomografía ya en los 80s la resonancia, pues se puede planear 3D, lo cual nos ayuda muchísimo, no nada más a hacer una planeación más rápida, un tratamiento más rápido, sino además son tratamientos más precisos. Por otro lado, ya después también en los 80s empiezan a utilizarse algunos colimadores de multihojas y luego vienen los colimadores de micromultihojas, que son los que nos permiten darle la forma a la radiación, que tome la forma del tumor que vamos a radiar. Luego se empieza a utilizar ya en los 2000 más o menos la planeación inversa y el MRT. Esto solamente se puede hacer con LINAC, no se puede hacer con Gamma Knife. Y aquí lo que se hace es que se llama planeación inversa porque lo que sucede habitualmente, digamos, cuando no la usamos, es que el físico médico empieza a poner los haces de radiación y se hace una simulación y vemos qué dosis está recibiendo cada órgano de riesgo. Si estamos rebasando la cóclea, por ejemplo, pues se vuelve a mover los haces hacia otro sitio, se vuelve a calcular y así vamos viendo hasta optimizar el plan, ¿no? En donde el plan tiene que cumplir ciertos criterios. Uno es que no rebasemos de dosis de tolerancia y por otro lado que el tumor reciba la dosis de prescripción que queremos. Pero en la planeación inversa es un poco al revés, es decir, nosotros más bien pintamos las estructuras y yo le puedo decir al software, bueno, yo quiero que la cóclea no reciba más de 4 grays y quiero que el schwannoma reciba 12 grays, ¿no? Y entonces se inicia la planeación y más bien el software es el que me va a dar la sugerencia de cómo viene la disposición de los haces o de los arcos para cumplir con esos criterios de restricción que yo le estoy poniendo. Y a partir de ahí, pues, algunas nuevas técnicas, ¿no? De tratamientos adaptativos y otras cosas que para schwannomas no hacen mucha diferencia. Este es un ejemplo de una colimación, ¿no? Es decir, imagínense que ese es el schwannoma, y esa es una colimación con multihojas, ¿no? Son hojas que tienen motores independientes, ¿no? Y toman la forma, ¿no? Entonces, esa forma, yo puedo mover el haz hacia otro lado y, por supuesto, cambia la forma, ¿no? Con la que yo puedo, o el equipo ve el tumor, pero las hojas se van moldeando a la forma por donde lo está viendo, ¿no? Y luego vienen también algunos colimadores. Déjenme ver por qué está pasando esto. Ahí está. Esta es la planeación, la intensidad modulada, en donde al mismo tiempo que se está emitiendo la radiación, se está moviendo el equipo y eso permite que le demos la forma exacta del tumor, ¿no? Que vamos a radiar.
Y los equipos se han ido modernizando. A partir del 2012 nosotros ya utilizamos máscara termoplástica en lugar de anillo de estereotaxia, lo cual lo hace muy cómodo para el paciente. Y entonces es una radiocirugía más bien neuronavegada. Usamos prácticamente un navegador muy parecido al que usamos en quirófano. Y los software pues han ido mejorando, ¿no? Utilizamos equipos de verificación de posicionamiento como el ExactTrack, ¿no? Aquí hacemos una placa de rayos X en tiempo real y acomodamos al paciente dentro bueno, no al paciente, sino la mesa, la movemos unos pocos milímetros o ángulos, de tal manera que quede exactamente como necesitamos que esté. Podemos utilizar estos softwares de fusión de imágenes, ¿no? Y ver que estén perfectamente fusionados los diferentes estudios que nosotros utilizamos aquí, ¿no? Voy a ir más rápido. Y aquí, uno de los riesgos que tenemos cuando tratamos a un paciente con radiocirugía por un schwannoma es que haga hidrocefalia. Sin embargo, vamos a ver que el riesgo es muy bajo. En este artículo, pues, comparan el Gamma Knife contra el LINAC, ¿no? En una serie bastante grande de pacientes, y vemos como el riesgo es de 3% en las series de Gamma, ¿no? Este es un metaanálisis, y 2% en el del LINAC, ¿no? Prácticamente podemos decir que es igual, y además que es igualmente bajo en ambas tecnologías. Otros artículos que me parecen interesantes para recalcar es este, ¿no? El tratamiento a largo plazo de schwannomas quísticos, que les va bastante bien. Y aquí la propuesta de estos autores es que, como comentaba, no se radie el quiste que está en la periferia. Y lo que va a suceder aquí es que va a haber una disminución del volumen del schwannoma. Eso va a provocar que se traccione la pared del quiste. Y esa pared del quiste se va a adelgazar y finalmente se va a romper. Y una vez que se rompe, se vacía el líquido y entonces termina por contraerse el tumor, tanto la parte radiada sólida como la no radiada líquida. La definición de schwannoma quístico hay muchas realmente definiciones, y estas definiciones son más importantes desde el punto de vista operacional, cuando queremos nosotros publicar algo al respecto para poder decir cómo es que definimos a nuestros pacientes. Comentaba yo la diferencia histopatológica y por lo tanto radiobiológica de los schwannomas, como lo vemos aquí, ¿no? En este esquema comparado con el neurofibroma, en donde el neurofibroma pues tiene más componente de fibrocitos y fibroblastos en comparación que con el schwannoma, que son prácticamente células de Schwann. Hay una pseudoprogresión, ¿no? Que hay que comentar más o menos un 25 o 30% en las series más grandes, lo más habitual es un 23%, se presenta a los 6 meses, y esto qué quiere decir que es un crecimiento, ¿no? En donde uno pudiera inicialmente pensar que falló el tratamiento, pero más bien es una necrosis central, un aumento de volumen transitorio, y que finalmente se va a absorber esa necrosis y se va a ir haciendo más pequeño el tumor. Se sugiere no tratar a estos pacientes antes de 36 meses, ¿no? Porque cuando no se conocía sobre esta pseudoprogresión, lo que sucedía es que radiábamos al paciente, crecía a los 6 meses en una resonancia de control, y pues ya estábamos pensando en operar al paciente por falla del tratamiento, pero sabemos que eso no hay que hacerlo, porque la gran mayoría de estos pacientes son pseudoprogresión, y entonces solito va a ir mejorando. Este es un ejemplo del instituto, ¿no? Donde se radió en este volumen y vemos cómo creció por la necrosis central, pero si le damos tiempo va disminuyendo de volumen. Otro ejemplo, ¿no? Pre-radiocirugía, 6 meses se ve la necrosis. En este caso no hubo un incremento de volumen, solamente la necrosis, pero a los 12 meses ya empieza a reabsorberse. Y ya para terminar esta primera parte, algunos casos clínicos. Este es de los primeros que tratamos, ¿no? Con campos estáticos, ¿no? Actualmente utilizamos intensidad modulada. Y aquí vemos entonces aquí la necrosis central que se logra, y vemos cómo con el paso de los años se va haciendo más pequeñito. Algunos pequeños como este, ¿no? Donde lo radiamos y se ve la necrosis central. En estos pequeñitos generalmente no hay muchos cambios volumétricos, ¿no? Este otro, ¿no? Se radió así y termina así. Este otro también, ¿no? Aquí vemos que son casi 15 grays al isocentro, eso quiere decir que fueron 13 grays a la periferia, y vemos a los 3 años y a los 5 años con una buena evolución. En este caso, un tumor un poquito más grande, ¿no? Que tiene pareciera necrosis, ¿no? Central, desde antes de radiar. Aquí les pongo esto y vemos el tratamiento, ¿no? Que actualmente comentaba yo que prácticamente todos los hacemos con intensidad modulada, con planeación inversa y con 12 grays de dosis de prescripción. Aquí vemos la planeación, y algo que hay que recalcar que estamos haciendo en el instituto a diferencia de otros centros. Aquí el tumor sí hay un componente que es el que vemos como en un contorno como azul o verde,
Esto es parte del tumor que se mete o que sale más bien del conducto auditivo interno, pero vean cómo la dosis de prescripción, que es la naranja, no se mete ahí. ¿Por qué? Porque nosotros medimos exactamente eso y entonces tratamos de cumplir con las sugerencias, ¿no? De no rebasar ese 0.1 centímetros cúbicos para preservar la audición en estos pacientes. Y vamos a ver la evolución, ¿no? A pesar de no radiar ese componente intracanalicular, vemos como hay un muy buen control de la enfermedad con disminución del volumen, ¿no? Y generalmente esa parte intracanalicular no crece, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfrenta más resistencia, que es el hueso, y por la parte de afuera con el propio tumor, ¿no? Entonces, generalmente se logra estabilizar. Otro ejemplo, un tumor un poquito más grande, ¿no? En este caso, un quiste pequeñito pero en la periferia. Aquí lo vemos, pero entonces lo radiamos nuevamente, intensidad modulada, una técnica muy parecida, vean cómo no nos metemos mucho al conducto auditivo, y vemos la necrosis central, y cómo esa necrosis se va absorbiendo y se va haciendo pequeño. Entonces, vemos cómo no necesariamente porque sea un tumor más grande no se puede radiar, sí es una opción, pero bueno, habrá otros casos en donde tenga neuralgia o ya esté perdida la audición, ¿no? Y en manos expertas de base de cráneo, por supuesto que también puede ser una alternativa. Siempre le ofrecemos al paciente cuando le damos cuál es la mejor y cuál es la segunda mejor, y el paciente pues escoge finalmente, ¿no? Este es otro caso, otro paciente que así es como lo radiamos y así es como terminó, ¿no? Entonces, esto de aquí a acá generalmente pasan años, ¿no? Es decir, a los 6 meses vemos la necrosis, aquí todavía no se había radiado, pero 2, 3 años es cuando ya vemos del tamaño que va a quedar generalmente. Y ya para terminar esta parte, casi para terminar, vemos cómo también está el concepto de la radiocirugía o la cirugía guiada por radiocirugía. Eso quiere decir que de manera premeditada se hace una resección subtotal, se planea dejar la parte del componente que es más riesgoso para resecar en cuanto al daño al facial, y entonces estos autores que tienen mucha experiencia en radiocirugía comentan que se puede dejar una parte del tumor pegada al nervio, y si le damos suficiente tiempo, ese tumor se va a ir despegando solito, y va a ir tomando una forma como más redonda, como lo vemos aquí. Aquí dejaron esa parte del tumor, ¿no? Haciendo la resección guiada por estimulación, y con el paso del tiempo se hace más compacto, y esto compacto entonces se radia. Pero esto no hay mucha evidencia en la actualidad, ¿no? De realmente si va a ser benéfico o no. Para concluir esta parte, hay que conocer la anatomía del oído medio, del ángulo poncerebeloso, especialmente conocer la radiobiología, ¿no? Es decir, las tolerancias de los tejidos, órganos de riesgo, seleccionar adecuadamente la técnica, y tenemos un buen pronóstico en la gran mayoría de los casos cuando lo seleccionamos adecuadamente. Voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que es un poco más rápida. Vamos a ver que estos tumores glómicos, que se les puede llamar glomus, se lo pueden llamar paragangliomas también, son tumores que derivan de las células paraganglionares, ¿no? Y que vamos a ver que pueden tener diversas localizaciones. Pueden localizarse a nivel yugular, ¿no? De los paraganglios yugulares, pueden ser de los timpánicos, de los vagales, carotídeos, ¿no? Y algunos otros más raros, ¿no? En general, ¿no? Por supuesto, esto que habría que verlo en particular de cada paciente, pero cuando hablamos de yugular, de timpánico o de yúgulo timpánico, vamos a ver que las series con mejores resultados son con radiocirugía. Cuando es de un glioma carotídeo, la cirugía también es una muy buena alternativa, porque es una cirugía muy bonita, muy anatómica, y que tiene menos riesgo, por supuesto, que una cirugía a nivel del foramen yugular. Vamos a ver qué vamos a llamarlo glomus timpánico cuando es pequeño y que sabemos que está naciendo exactamente del nervio de Jacobson, ¿no? Y un yugular cuando nace de la adventicia del golfo de la yugular. Sin embargo, es raro que lleguen de un tamaño suficientemente pequeño como para ver de dónde nacieron, y por eso generalmente se llaman glomus yugulotimpánico, ¿no? Porque no se le va a llamar así cuando no sabemos de dónde nació y que abarca ambas zonas anatómicas, ¿no? El 80% van a ser esporádicos y solamente un 20% son hereditarios. Hay que interrogar a la familia siempre, bueno, si hay antecedentes. Y esta enzima también parece ser, pues, muy útil, ¿no? Nosotros no la utilizamos, ¿no? Pero si se puede llegar a medir, suele ser útil. Los paragangliomas malignos, ¿no? Son raros, pero sí pueden existir. Y como cualquier tumor neuroendocrino, la malignidad no la da la histopatología. Puede verse muy feo en histopatología, pero eso no nos va a decir que es maligno. Es maligno por definición una vez que da metástasis.
¿no? Y realmente es un porcentaje pequeño de pacientes en los que sucede esto. Pero es muy importante, por ejemplo, cuando determinar si son tumores que son secretores, ¿no?, de catecolaminas, ¿no?, que también es un porcentaje bajo, pero en estos casos, si se va a tratar, pues lo ideal es que sea valorado, por supuesto, por todos estos casos, idealmente que sean valorados por neuroendocrinología y ver si alguno requiere alguna premedicación. De los paragangliomas yugulotimpánicos, esta es la zona anatómica, ¿no?, que ya viendo aquí, pues sí es una cirugía de base de cráneo bastante compleja. Aquí vemos los timpánicos en este esquema, vemos los yugulares, pero generalmente nos llegan de este tamaño cuando muy pequeños, ¿no? Generalmente incluso es bastante más grande, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Pero bueno, entendiendo esta compleja anatomía, en donde vamos a dividir ese foramen rasgado posterior o yugular en dos partes o dos partes, ¿no?, la nervosa y la vascular, ¿no?, con sus diferentes componentes, que son los que pueden llegar a explicar la sintomatología de los pacientes. Y aquí vemos una resonancia normal, ¿no?, donde vemos lo complejo de esa zona anatómica. Es muy importante recalcar aquí, hemos recibido algunos casos a veces de referencia que lo que tiene es un golfo de la yugular amplio, ¿no?, y no es un paraganglioma, pero pues a veces es difícil, ¿no?, hacer los diagnósticos por imagen, ¿no? Pero hay que saber también que pues el golfo de la yugular puede ser asimétrico y algunos golfos son bastante grandes, ¿no?, y poder confundirse con un tumor, ¿no? Pero son generalmente pacientes que están incluso asintomáticos y que es un hallazgo, ¿no? Usamos resonancia, usamos tomografía, ¿no?, porque nos dan información diferente. Y aquí ya vemos un caso, ¿no?, en donde vemos un tumor exactamente en esa zona, ¿no?, del foramen yugular. Con ese tamaño difícilmente podemos saber de dónde se originó, pero bueno, diagnósticos diferenciales a ese nivel, puede haber otro tipo de tumores, por supuesto. Sin embargo, el número uno son los paragangliomas, ¿no? Hay tumores más grandes, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, con componentes incluso que un componente grande, ¿no?, en la fosa posterior, ¿no?, que es raro también, pero sí puede meterse, digamos, ¿no?, por el foramen rasgado posterior y tener un componente intra, ¿no?, y un componente extra. El tinnitus pulsátil, pues puede ser también un dato importante por su cercanía con la membrana timpánica y también, por supuesto, por en donde están haciendo, pues puede haber también neuropatía de nervios craneales bajos y son pacientes que llegan a veces con la lengua desviada, por ejemplo, ¿no?, o con el hombro caído, o con problemas para la deglución, ¿no?, o con algún cambio en el tono de la voz. Eso es cuando son tumores generalmente un poquito más grandes, ¿no? Bueno, esta es una clasificación de las más utilizadas, ¿no?, en cuanto a la extensión del tumor. El diagnóstico, ¿no?, la tomografía nos ayuda, ¿no?, generalmente del primer estudio que se hace, cuando se hace una sospecha, y se puede ver una lesión que se describe como en sal y pimienta, pero sin duda el diagnóstico más importante por imágenes por resonancia magnética. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos, ¿sí? Otro estudio muy importante en la actualidad es el PET, ¿no? Como vemos aquí vemos el componente tumoral en resonancia magnética en la secuencia de T1 con contraste en un corte axial. Pedimos un PET, como vemos aquí, ese PET lo pedimos con octreótido o con algún otro análogo de la somatostatina. Hay que recordar que el radiofármaco tiene dos componentes. Uno es la molécula específica, que es la que va a determinar la ruta metabólica. En este caso, como queremos ver esta ruta, pues es el octreótido, pero puede ser el NOC, DOTATOC, cualquiera de ellos nos puede servir, que son tumores, es para tumores neuroendocrinos, ¿no? Lo que nos va a decir es que tienen receptores para somatostatina y por eso se va a ver hipermetabólico. Y el átomo radioactivo en este caso es el galio, por eso es que pedimos el galio 68, ¿no?, con DOTATOC o con octreótido. Es un trabajo que hicimos, ¿no?, con el doctor Gagiola, fue su tesis de radiocirugía. Está bien conocida la disminución del volumen, ¿no?, en resonancia magnética después de radiar a un paciente con un paraganglioma, disminuye en la gran mayoría su volumen, pero algo que no se ha descrito es cómo es el comportamiento por medicina nuclear. Entonces, lo que nosotros hicimos es también hacer PETs, ¿no?, hacer un PET pre-radiocirugía, hacer la radiocirugía como la vemos aquí. Aquí se ven las curvas de isodosis, que en este caso damos dosis más altas, damos alrededor de 16 Grays aproximadamente.
El PET nos ayuda, por un lado, a la planeación y, por otro lado, a hacer diagnósticos de si hubiera algún otro tumor neuroendocrino en alguna otra parte. A veces hemos pedido en algún caso y vemos que tiene, por ejemplo, algún otro contralateral, ¿no? Sí nos ha pasado en varias ocasiones. Pero lo que hemos estado midiendo ya en algunos casos es como, además de disminuir el volumen tumoral por resonancia, también disminuye el SV en estos PETs, ¿no? Entonces es algo que también vamos a ver qué repercusión tiene a largo plazo, ¿no? Entonces la radiocirugía, ¿por qué nace esta radiocirugía? Pues por lo complejo exactamente de la cirugía, la microcirugía, ¿no? Es una cirugía también muy anatómica, pero en donde vamos a ver que las complicaciones, principalmente nervios craneales, pues no es nada despreciable, ¿no? Y aquí vemos alguna comparación, ¿no?, entre el tratamiento con radiación y con cirugía. Cuando es un FISH bajo de AB o C1, por ejemplo, vemos que la cirugía logra un control local del 95% en comparación con 84%, ¿no?, al menos en esta serie que los compara. En cuanto a complicaciones, vemos que es la principal diferencia. En la parte quirúrgica, 71% de algún tipo de complicación quirúrgica contra 0% de los pacientes radiados. Y si nos vamos allá, digamos, a tumores más grandes, más invasores, pues vemos como el control local suele ir bajando, ¿no? Como lo vemos aquí, 70%, 85%, 66%. Y el de la radiocirugía se mantiene, ¿no? 98, 94, 84 es el más bajo, pero lo general es 98, ¿no? Entonces, por otro lado, comparemos ahora las complicaciones, ¿no? El porcentaje es muy alto de complicaciones, ¿no? No tanto la mortalidad como sí la afección de nervios craneales principalmente. Y vean la morbilidad con radiocirugía, estamos entre un 0 y un 3%, ¿no? Y todo con diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, yo considero que la radiocirugía en esta tumor en particular, pues ha ganado mucho terreno. Además que actualmente, como comentaba, pues los tratamientos ya son frameless, ya no utilizamos el anillo de estereotaxia, lo cual es muy cómodo para el paciente. Se pueden dar tratamientos hiporfraccionados, ¿no? Igual como los schwannomas, podemos tratarlos con una dosis de 15, 16 Grays, pero cuando están un poquito más grandes y queremos disminuir el riesgo de toxicidad, pues podemos fraccionarlo, ¿no? Y hay varios fraccionamientos, hay de 3, hay de 5 fracciones, este es de 5 por 5, por ejemplo, y el resultado suele ser igual de bueno, ¿no? En donde la preservación, ¿no?, o más bien el control local es muy bueno a largo plazo, ¿sí? La dosis es importante, comentaba que damos como 16 Grays, lo ideal es no dar menos de 15 Grays. Y el control local en las diferentes series, por ejemplo, ya con largos seguimientos, pues está entre el 73, este fue el más bajo, pero la gran mayoría está entre el 90 y el 100% de control, con tasas de complicación muy bajas, mucho más bajas que en la parte quirúrgica. Esta es otra serie, esta es una serie española, ¿no?, en donde coinciden, ¿no?, los resultados, 96.6% de control. Eso quiere decir que algunos disminuyeron de tamaño y otros se mantuvieron estables, quiere decir que dejaron de crecer. Y muy poquitos empeoraron, ¿no? Es decir, muy poquitos tuvieron progresión tumoral. Y entonces ya estamos sobre el tiempo para concluir. Los paragangliomas yugulotimpánicos son tumores que responden muy bien a la radiocirugía, como ya vimos. Esto no lo comenté, pero pues tiene dos componentes, ¿no? La radiocirugía puede lesionar una célula tumoral de diversas formas, ¿no?, o un tejido tumoral de diversas formas. La principal de ellas es a través de la lesión del material genético, del DNA de la célula. Cuando ya rebasamos cierta dosis, se destruye el DNA y entonces la célula ya no se puede replicar. Cada vez que quiera replicarse, en ese momento falla y se muere esa célula, ¿no? Esa es una forma, y la otra forma es a través de obliterar los vasos, ¿no?, alimentadores del tumor, ¿no?, que sabemos que tiene un endotelio que es muy sensible a la radiación, y ese endotelio entonces va a tener una proliferación hasta que finalmente se cierra y ya no hay un aporte sanguíneo al tumor. Por eso es que vemos que va perdiendo contraste, ¿no?, y finalmente puede tener necrosis y también una disminución del volumen, ¿no? Entonces, estos tumores, al ser tumores vasculares, ¿no?, muy vasculares, pues responden tanto por la parte del DNA como por la parte vascular. Y entonces logramos un muy buen control local a largo plazo y muy pocos efectos secundarios. Pero se requiere un abordaje multidisciplinario, ¿no?, incluyendo, y aquí lo recalco, a neuroendocrinología, porque aunque es un porcentaje muy pequeñito de tumores secretores, ¿no?, y con un comportamiento más agresivo, si nos enfrentamos a uno de ellos y lo operamos, ¿no?, o le llegamos a radiar y no está premedicado,
principalmente en la parte quirúrgica, más que en la de radio, pues podemos tener una evolución muy tórpida, ¿no? Que podemos evitar, pues, haciendo este cuidado, ¿no? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ok. Doctor Carlo Pane, quisiera iniciar la discusión, por favor. Sí, claro, con mucho gusto, Benjamín. Sí se está escuchando porque me dice aquí que es imposible iniciar el video. Se escucha perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, Sergio, felicidades por tu excelente trabajo y realmente me da mucho gusto ver tanta tecnología que está ya a favor de poder resolver estos dos grandes problemas del área mixta neurotológica y neuroquirúrgica. Ahora, un comentario antes de empezar a hacer una pregunta. Hay un trabajo muy clásico del doctor Schucknecht. Doctor Schucknecht en los años 70 hizo una publicación de la histopatología de los tumores vestibulares y a través de la cresta falciforme, él definió claramente que el más frecuente de los nervios afectados es el nervio vestibular superior. Me parece que en una de tus diapositivas señalabas que era el vestibular inferior. Entonces, simplemente un comentario para que puedas revisar eso y de acuerdo a lo que tú hayas visto, poder, más o menos para que quede claro ese concepto que yo tengo muy claro desde hace muchos años. En segundo lugar, me gustaría conocer tu experiencia en cuanto a la cirugía desde el punto de vista combinada. Es decir, en un gran tumor del schwannoma vestibular, hacer una cirugía descompresiva para posteriormente hacer una cirugía con radiocirugía y poder hacer primero una reducción del volumen tumoral para que el tratamiento con radiocirugía pudiera ser mucho más efectivo a corto plazo. Eso es con relación a los schwannomas del acústico. No sé si quieres que haga también una pregunta ya con relación a los glomus o lo dejamos para un segundo tiempo. Como usted me diga, doctor. No, tú eres el patrón. Pues si quiere, contesto las dos primeras. Perfecto, adelante. En cuanto a lo que me comenta de que es más frecuente en el superior, yo eso lo tengo en una referencia del doctor Sana, de un atlas de schwannomas vestibulares. A mí me llamó la atención y me puse a buscar otras, digamos, referencias. Realmente hay muy poco, ¿no? Voy a buscar ese artículo clásico que usted me comenta. Ahora, yo tratando, por ejemplo, por imagen, podría decir que es prácticamente imposible saber de cuál están haciendo. Creo que tienen que ser estudios exactamente histopatológicos, ¿no? A lo mejor de autopsia, a lo mejor algunos quirúrgicos, ¿no? En donde el propio cirujano de base cráneo pueda decirnos al final, bueno, de dónde nació, pero incluso así me parece muy difícil saber de dónde nació, ¿no? Yo no sé si algún estudio neurofisiológico pudiera ayudar. Ustedes pues, saben mucho más que yo de esto. Pero bueno, por supuesto, voy a revisar, ¿no? Voy a buscar ese artículo. No lo comenté ahí también, pero para la parte de radiocirugía, pues no nos hace mucha diferencia si nace de uno o de otro, ¿no? Pero bueno, es algo que por supuesto que hay que revisar. En cuanto a la cirugía combinada, es algo que está como en boga, ¿no? Los artículos, el último que presenté exactamente en donde la propuesta es una cirugía subtotal. Sin embargo, al menos digamos, en la parte de radiocirugía creó mucha controversia por lo siguiente, porque el primer artículo que salió sugiriendo y ellos llamaban una cirugía guiada por radiocirugía, fue a raíz de un artículo que está con sponsor de BrainLab, ¿no? Que es es una empresa de radiocirugía muy fuerte, y que ellos sacaron un software especial, ¿no? Que ese software era para cirugías híbridas exactamente, que era no otra cosa sino la mezcla del mismo software que todos utilizamos y ustedes también del BrainLab, ¿no? El software de navegación, junto, ¿no? Con la misma plataforma de nuestra plataforma de radiocirugía,
¿no? Entonces yo podía, antes de operar al paciente, pintarlo, ¿no? Hacer una simulación como si lo fuera a radiar, y entonces yo decirle al cirujano de base de cráneo, bueno, yo al menos necesito que me quites hasta acá para yo poder dar 12 grays y que la cóclea reciba menos de 4, ¿no? Es como decirle, bueno, eso es lo mínimo que yo necesito para lograr un plan ideal. Sin embargo, esto fue patrocinado, ¿no?, por Brainlab y creó mucha controversia, y creo que jamás vendieron realmente el software, ¿no?, más que los primeros prototipos que lo utilizaron. Se dejó de hacer como unos 5 o 6 años y se está retomando, ¿no? En foros de neurocirugía de base de cráneo, ¿no?, con el doctor Gómez Amador, con todos los que ustedes conocen, el doctor Campero, también muy conocido, ¿no?, en Argentina por schwannomas vestibulares, pues decían, bueno, es que es muy difícil que a un cirujano de base de cráneo le digas que se detenga cuando ahí tiene el tumor, ¿no? Es decir, bueno, ya hice esta parte, me queda un 10%, pues ¿por qué no lo voy a quitar?, ¿no? Entonces lo entiendo también, ¿no? Porque en manos expertas, pues también el riesgo de daño facial es a lo mejor del 20%, ¿no? Tampoco es tan alto. Entonces, si ustedes me preguntan, yo diría que depende mucho, y yo dejaría esto más bien al cirujano de base de cráneo, que en su experiencia, yo sí lo que les pido es, bueno, que disminuyan al máximo el riesgo de una parálisis facial, aunque se puede hacer una anastomosis posterior y rehabilitación y puede mejorar, pues sí impacta mucho la calidad de vida del paciente. Pero ahí creo que más bien el que debe de saber hasta dónde detenerse es el neurocirujano de base de cráneo, porque yo no opero estos pacientes, y dejarlo a su criterio, ¿no? Habrá pacientes que a lo mejor diga, bueno, es que yo estoy estimulando, estoy perfectamente bien y lo pueda quitar y fresar el conducto y quitarlo completo. Y habrá en algunos casos en donde se tenga que detener porque ya está el estímulo positivo y bueno, ya lo ve más riesgoso. Pero creo que eso debe ser caso por caso. Bien. Sigo con la pregunta de los tumores glómicos. Entonces, con relación a los tumores glómicos, también un concepto muy claro es la clasificación de Fish. Dentro de la clasificación de Fish, la clasificación de tumores tipo A son aquellos que están en el promontorio. La clasificación tipo B son los que están en el promontorio, en la caja timpánica y en la mastoides. Los tipos C son los que están ya en el foramen yugular y en el foramen carotídeo. Y los tipos D con subdivisiones son aquellos que ya se meten a la base del cráneo y unos son menores de 2 centímetros, son mayores de 2 centímetros, etc. Ahora, yo también quiero dejar muy claro el concepto. Fundamentalmente, todos los que estamos, casi todos los que estamos presenciando esta plática, somos cirujanos. Y el tipo A y el tipo B, sin duda, el mejor tratamiento, desde mi punto de vista, es el quirúrgico. A partir de que la radiocirugía se hizo presente, también, sin duda, el tipo C y tipo D de cualquier tipo, el mejor tratamiento es el tratamiento con radiocirugía, porque yo que tuve la oportunidad de vivir la época pre-radiocirugía y post-radiocirugía, como bien señalaste en la plática, la cantidad de secuelas a otros pares craneales era inaudita. Y con la radiocirugía, ese tipo de secuelas que eran verdaderamente condenatorias a una vida muy triste de un paciente, dejarlo vivo pero con enorme cantidad de secuelas, pues con la radiocirugía ha tenido un cambio de la noche al día, totalmente, ¿no? Fundamentalmente. Y con relación a la primera pregunta de los estudios neurofisiológicos, no, realmente no hay ningún estudio neurofisiológico que yo conozca que me pueda decir si el tumor del schwannoma es del nervio superior o del nervio inferior. Lo que sí nos puede ayudar mucho para el diagnóstico desde el punto de vista neurofisiológico previo a la resonancia magnética son los potenciales auditivos evocados en un paciente que tiene una hipoacusia asimétrica. Sergio. Sí, no, yo completamente de acuerdo en la parte del FISH A, B y C1, por eso yo lo dividí, ¿no? En mi presentación yo partí la tabla, porque no viene así, viene la tabla completa, pero lo partí para dividir los dos. Y vemos que el control, ¿no? El grado de resección y el control local con cirugía es bastante bueno, estamos hablando del 95%, que es muy alto, ¿no?
e incluso estaba mejor que la parte de la radiocirugía. Sin embargo, en la parte de complicaciones, aunque no son tantas complicaciones como en los más extensos, sigue siendo más el riesgo con cirugía que con radiocirugía. Pero entiendo, es decir, puede ser algo debatible. Creo que el paciente debe conocer las dos opciones, ¿no? Y ver pros y contras, ¿no? Yo soy un radiocirujano muy quirúrgico, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Cuando el paciente debe operarse, pues se opera, ¿no? Y es lo ideal. En donde sí hay una diferencia, como usted lo comenta, pues es ya en los más grandes, ¿no? En donde ya las series, por lo menos las que yo encontraba, pues son complicaciones arriba del 70% cuando se buscan intencionadamente, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos siendo muy puristas y buscamos cualquier detallito, bueno, pero 70% es bastante alto contra un porcentaje bajo realmente en la radiocirugía, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted. Sergio, buenas noches. Oye, pues no puedo sino felicitarte por esta extraordinaria presentación. Creo que dejas prácticamente sin lugar a dudas e inquietudes. Si me lo permites, en relación a la parte de tu presentación sobre schwannomas, sí enfatizar lo que tú presentaste en tus diapositivas, que la hipoacusia asimétrica es de vital importancia para considerar la posibilidad de un schwannoma, pero no solamente limitarse a eso, sino el acúfeno unilateral, ¿no? Que las guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología, de hecho, en el apartado donde hablan sobre estudios de imagen en los acúfenos idiopáticos, pues dicen que en realidad no se requiere un estudio de imagen a menos que haya un acúfeno unilateral. Sergio, dos preguntas muy puntuales en este tenor. Yo recuerdo que si bien en el instituto, cuando iniciaba los primeros equipos de radioneurocirugía, el volumen máximo que se consideraba para que un tumor fuera candidato a cirugía era hasta 3 centímetros. Y como bien nos mencionabas en tus diapositivas, pues esto con la tecnología se ha ido incrementando. Yo recuerdo que en alguna de las últimas pláticas que tuvimos tú y yo, se hablaban de hasta 3.5 centímetros. Entonces, la primera pregunta sería, ¿los equipos actuales permitirían radiación para tumores más grandes? Y para concretar en esta parte del schwannoma, una segunda pregunta que yo te haría es, nos mostraste imágenes donde se va observando que a lo largo del año muchos de estos tumores pueden ir teniendo una reducción en el volumen por el mismo efecto de la radiación, pero hay muchos casos que vemos, por ejemplo, en la institución o en forma particular, que si bien no disminuye de volumen, pero está cumpliendo su objetivo de que no está creciendo la tumoración. Para este tipo de casos, ¿tú sugerirías, si fuese conveniente hablar, por ejemplo, con el neuroimagenólogo y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Vale la pena hacer una volumetría para el seguimiento? Serían mis dos preguntas puntuales en relación a los schwannomas, Sergio. Sí, claro. Sí, gracias, Alfredo. En cuanto al volumen, es cierto, si uno revisa los libros, ¿no? De radiocirugía, incluso, pues ponen como un punto de corte 3 centímetros de diámetro, ¿no? 3 centímetros de diámetro, aproximadamente 10 centímetros cúbicos. Ese es como el límite. Sin embargo, eso es algo muy general. Eso es hablar no de schwannomas, no de paragangliomas, sino en general de la radiocirugía. ¿Por qué? Porque no podemos hablar solamente del volumen que estamos radiando, sino más bien es un binomio de dosis, volumen. Son las dos juntas, ¿no? Porque eso es lo que va a provocar que nosotros, bueno, que podemos predecir cuál va a ser la penumbra, que eso es lo que nos inquieta a nosotros, ¿no? Es decir, tenemos un blanco a radiar, en este caso es el schwannoma vestibular, queremos que reciba 12 grays, ¿no? Y yo necesito que la caída de dosis sea muy rápida, entonces que no se extiendan las curvas de isodosis mucho, ¿sí? La radiación, mientras más volumen radio, la penumbra crece exponencialmente, ¿no? Es decir, por eso es que una esfera de 1 centímetro cúbico es muy fácil de tratar con radiocirugía, pero si vamos creciéndola, va bajando, porque yo tengo que ir bajando la dosis, ¿no? Aunque parece paradójico, bueno, pues lo que yo quiero, son pacientes que tienen tumores benignos, tienen una expectativa de vida prácticamente normal. Entonces yo no puedo permitir aumentar un riesgo con la radiocirugía. Entonces, eso lo podemos explicar mucho mejor, por ejemplo, en una metástasis, ¿no? Porque en schwannomas, afortunadamente responden bien a dosis bajas, pero imagínense una metástasis que yo le quiero dar 20 grays a la periferia, ¿sí? Si es una metástasis de 1 centímetro cúbico, yo le puedo dar 20
y realmente la penumbra va a ser muy pequeñita. Ahora imagínense una metástasis de 4 centímetros de diámetro, unos 14 centímetros cúbicos, que le tengo que dar 20 porque es la dosis idealmente mínima para que responda bien. La penumbra crece tanto exponencialmente que yo no voy a tratar a ese paciente con radiocirugía porque lo voy a complicar de 100, ¿no? Entonces yo tengo que bajar la dosis y en lugar de darle 20 le tengo que dar 16, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen hace que la dosis yo la tenga que reducir para mantener constante el que llamamos el isoefecto, ¿no? El riesgo yo lo mantengo constante, el volumen, no, yo no lo puedo bajar, pero sí puedo bajar la dosis y entonces se mantiene el riesgo constante. Pero en schwannomas vestibulares sí hay series de principal, bueno, hay muchas, pero el que más experiencia tiene es el doctor Jean Regis en Marsella, y hay artículos que dice large vestibular schwannomas, ¿no? Treated with gamma knife, exactamente porque como son dentro del espectro de dosis que nosotros utilizamos en radiocirugía, que más o menos diría yo que es entre 11 grays y 200 grays, 200 grays, por ejemplo, en funcional, en Parkinson, en TOC, etcétera, y 11 grays en craneofaringiomas. Los schwannomas están en 12 grays, ¿no? Es decir, están en el extremo de dosis bajas de radiocirugía. Eso hace que el volumen a radiar pueda ser más grande, ¿no? Entonces, en este caso, podemos radiar incluso de 4 centímetros de diámetro, bueno, y lo hemos hecho y está escrito, y responden también bien. Por supuesto, no responden igual, ¿no? Como comentaba yo, pueden responder volumétricamente, pero también queremos ver los síntomas, cómo responden, ¿no? Y ahí es en donde los 3 centímetros de diámetro hacen la diferencia. Pero, por supuesto que se pueden tratar con dosis mayores. Y la volumetría, pues nosotros la podemos hacer, de hecho no se las pedimos a los neuroradiólogos, nosotros usamos el OSIRIX, que es muy fácil de utilizar, y nosotros hacemos nuestras propias volumetrías. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias. Oye, en relación al apartado de los paragangliomas, bueno, yo simplemente decirte que me encantó toda esta presentación que hiciste sobre el PET-CT y el uso actualmente de los radionúclidos también para la identificación. Me parece eso extraordinario. Y muy puntualmente, si tú me lo permites, hacer el comentario, sobre todo cuando pudiera haber alguna duda en el diagnóstico, ¿no? Y aquí particularmente yo diría que lo vemos muy poco, pero no hay que perderlo de vista, el tumor del saco endolinfático, ¿no? Que muchas veces puede confundirse con un paraganglioma, si bien su actividad es mucho más agresiva, a diferencia del paraganglioma, completamente una lesión de crecimiento muy lento, y los tumores del saco endolinfático suelen ser más grandes, de crecimiento mucho más acelerado, pero la gran utilidad que va a tener en estos casos también el uso de los radionúclidos, ¿no? Como bien lo has mencionado. Sí, muchas gracias. Yo recuerdo solamente un caso de un tumor de saco endolinfático. Creo que era del doctor Hernández, ¿no? Ahí en el instituto, pero es el único caso que yo conozco y no recuerdo que se haya hecho PET, fue cirugía más bien y se tuvo un diagnóstico histopatológico. Pero sí, sin duda, el PET nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales. Yo lo utilizo mucho. Perfecto. Te agradezco infinitamente, Sergio. Extraordinaria plática. Muchas gracias, Elton. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí con nosotros en el colegio. Es un colegio que lleva ya 4 o 5 años y mes por mes nos hemos reunido con pláticas de diferente tipo en la otología, la neurotología y la cirugía de base del cráneo. Este tema nos había faltado y hoy hemos tenido un gran panorama al respecto. En la audiencia tenemos muchos residentes y otorrinolaringólogos que, bueno, no son totalmente o no manejan con frecuencia este tipo de pacientes. Y nos pudieras decir, obviamente con muchas cosas en medicina, la selección de qué paciente puede ser candidato o el mejor paciente para cierto tratamiento, pues muchas veces hay que individualizar. Sin embargo, en términos generales, ¿cuál pudiera ser el mejor candidato, hablando de schwannomas vestibulares, el mejor candidato, tomando en cuenta, pues a lo mejor la edad, el tamaño del tumor, la localización, para cirugía convencional, neurocirugía, y cuál pudiera ser el mejor candidato para radiocirugía? Sí, claro. Digo, es una pregunta difícil, ¿no? Porque
Yo siempre soy muy de la idea de individualizar, ¿no? A mí las guías, como su nombre lo dice, nos pueden ayudar un poquito, pero no, yo no las sigo al pie de la letra, porque siempre hay casos que se salen, ¿no? de ese tipo de recomendaciones y les va muy bien. Pero podría decir, por ejemplo, factores que a mí me hacen inclinar la balanza hacia una cirugía. Uno, que el paciente ya no escuche, ¿no? Que esté anacúsico. Bueno, pues entonces, una de las principales ventajas de la radiocirugía contra la cirugía es que preserva más la audición cuando la audición todavía es útil. Si la audición ya no es útil, bueno, pues ese pro ya no existe, ¿no? El segundo es el daño al facial, pero bueno, en manos expertas y con estimulación, pues no es tan alto, ¿no? Otras cuestiones que me ayudan a decidir es la resonancia, las analizamos con mucho detalle. Por ejemplo, cuando son tumores que tienen ese plano de clivaje que yo comentaba, pues a mí me hacen inclinarme un poquito más a la cirugía, ¿no? También, pero si tienen esta ausencia del plano de clivaje y son los que incluso tienen un poquito de edema en el T2, ¿no? Perilesional, ¿no? Que habla de cierto grado de infiltración y que va a ser difícil separarlo, pues yo prefiero entonces más bien la parte de radiocirugía, ¿no? Entonces, un factor importante es la audición, ¿no? Cuando está en Gardner-Robertson 1 o 2, yo prefiero radiarlos, no importa si es de 1 centímetro, 2, 3 o 4 centímetros, ¿no? Porque les puede ir bien. Si ya está en 3 o 4, entonces la cirugía, pues ahí entra, ¿no? También. Algo muy importante es que tiene que ser idealmente operado por un experto, por supuesto, ¿no? Porque si nos llega a pasar que se opera por algún neurocirujano, por ejemplo, en otra institución y le quitan un 10% y lo mandan a radiar, ¿no? Cuando a lo mejor sí era un paciente para operarse, pero pues la mejor opción de cirugía es la primera, ¿no? Porque ya la segunda vez vamos a entrar, va a haber adherencias, va a ser un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno, esas serían como mis recomendaciones. Si el paciente escucha, este, y por supuesto, depende mucho la anatomía de la fosa posterior, porque si es un paciente que ya acá con mucho alteración del equilibrio, por ejemplo, para la marcha, pues yo prefiero operarlo, ¿no? Incluso cuando son pequeñitos, hemos tenido varios que son pequeñitos, pero que lo que domina el cuadro no es tanto la audición, sino es un paciente que tiene vértigo y que tiene desbalance y que son de los síntomas que menos responden a la radiocirugía, ¿no? Ahí prefiero mejor que se opere, que se descomprima. Muy bien. Probablemente bueno, en los pacientes que sabemos que, y tú lo has dicho, el schwannoma tiene en general un crecimiento lento, algunos de ellos un crecimiento muy lento y algunos otros no tanto. Cuando el tumor es grande, que ya ha afectado a algunos otros nervios hacia el ángulo pontocerebeloso, quinto, rasgado posterior, o inclusive si tiene alguna compresión hacia tallo, bueno, pues la indicación de tratamiento es muy evidente. Sin embargo, también puede ser cuestionable en qué momento dar un tratamiento a un paciente que puede tener una lesión pequeña, que tal vez fue un hallazgo incidental, o a lo mejor su manifestación, pues quizá algo de acúfeno o una leve hipoacusia sensorial, y la evaluación por imagen nos dice que la lesión tiene 2, 3 milímetros, tal vez un poquito más. ¿Cuándo tomar la decisión? ¿Cómo hacer el seguimiento? ¿Qué hacen ustedes en nuestros pacientes? ¿Van haciendo un seguimiento quizá a 6 meses con resonancia para ver el comportamiento de crecimiento? ¿O en qué momento dirían, bueno, sí, realmente es candidato para tratamiento, sea cual sea, y evitar el crecimiento de la lesión? Sí, eso es también una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque sí hay algunos estudios que comparan, ¿no? Las tres técnicas, que sería la vigilancia con cirugía y con radiocirugía, ¿no? Y por supuesto, estas comparaciones son los schwannomas principalmente intracanaliculares, ¿no? Y en los grandes, pues no se vigilan generalmente, pero cuando es intracanalicular, sin duda la vigilancia es una opción. Ahí a mí lo que me crea cierto problema para decidir por vigilancia, aunque sí tenemos algunos que hemos vigilado, pero yo creo que son pocos, es que los pocos estudios que comparan directamente estas opciones, el que más preserva la audición por más tiempo es la radiocirugía, ¿no? En comparación incluso con la observación.
Entonces a mí lo que me mete mucho ruido, bueno, lo voy a observar, pero si ya empieza a disminuir la audición, ya estoy en una fase un poquito más avanzada y a lo mejor si lo hubiera radiado antes le hubiera ido mejor. Pero, por supuesto, ¿no? Si es un paciente que es un hallazgo, ¿no? Que pues también puede pasar y le hacen el estudio por otra cosa y ahí tiene su schwannomita intracanalicular, y es un paciente joven generalmente, pues sin duda se puede vigilar, pero nada más que sí tiene que ser una vigilancia estrecha, ¿no? Es una vigilancia que llamamos vigilancia activa, ¿no? Es decir, no es darte al paciente y olvidarse porque ha pasado, ¿no? De que el paciente, y no por el médico, sino el paciente, pues a lo mejor no le queda muy claro que el potencial de crecimiento, aunque sea bajo, existe, y ha habido pacientes que llegan 2 años después con un tumor ya más grande y con mayor afección, ¿no? En cuanto a la audición. Entonces, lo ideal es hacer un seguimiento, pues, por ustedes, por supuesto, y además con imagen de resonancia magnética, que ahí algunos que van en contra de la vigilancia es que mencionan que se tiene que repetir la resonancia magnética. Sin embargo, los que van en pro de la vigilancia, y eso está muy claro, ¿no? El riesgo de la resonancia, el riesgo principal es la fibrosis por el contraste, no es por la resonancia en sí misma. Yo podría hacer miles de resonancias sin contraste y el riesgo no aumenta para el paciente. Y entonces parte de las opciones de seguimiento es seguirlos con secuencias fiesta, con secuencia T2 o secuencia cubo, ¿no? Que es un T2 fino, sin contraste. También es una opción, ¿no? Y entonces es una vigilancia activa, donde no le aumentamos el riesgo de fibrosis por resonancias repetidas. Y sí, sin duda es una opción. Nosotros creo que vigilamos pocos pacientes. En esta relación de seguimiento, tanto en aquellos que no se les ha dado tratamiento, como en los post-tratamiento por radiocirugía, la recomendación de cada cuándo hacer el estudio de imagen, ¿cuál debería de ser? Bueno, la parte cuando los radiamos, el estándar, hay algunos que salen del estándar, ¿no? Pero el estándar es resonancia magnética cada 6 meses hasta cumplir 2 años, luego una resonancia anual hasta cumplir 5 años y después ya cada 2 años y se va espaciando más, ¿no? Pero ese es como el seguimiento. Y esto es porque ese es digamos, un punto que va en contra de la radiocirugía, ¿no? Que una vez que operan al paciente y le quitan el tumor, pues a lo mejor la vigilancia no tiene que ser cada 6 meses, ¿no? Es mucho más espaciada. Pero aquí cuando es radiocirugía, si sabemos que el efecto es tardío, pues tenemos la obligación de hacer estudios cada 6 meses, al menos por los 2 primeros años. Ok. Nos platicaste de esto que hemos visto del pseudo crecimiento, ¿no? Realmente un crecimiento por inflamación, particularmente en el schwannoma. ¿Podemos esperar lo mismo en el paraganglioma? Sí hemos tenido, pero es muy raro realmente, ¿no? La pseudoprogresión se ve principalmente en los schwannomas vestibulares. Hemos visto en algunos meningiomas, muy poquito, y en los demás tumores, incluyendo los paragangliomas, sí se ven, pero son casos esporádicos, ¿no? Hay algo que yo no tengo una respuesta de por qué los schwannomas hacen este tipo de necrosis, ¿no? Que es muy característica de los casos que les enseñé, pues todos hacen necrosis central, ¿no? Pero eso no sucede en los paragangliomas. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Doctor Sergio Moreno, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos. Primero agradecerle, como ya le dijeron, pues extraordinaria plática que no deja mucho lugar a dudas sobre el beneficio de la radioneurocirugía. Yo le iba a hacer un par de preguntas, una de ellas creo que ya fue respondida ahorita, porque salen artículos con cierta frecuencia, sobre todo comparando el wait and scan contra radioneurocirugía ya a largo plazo, pero creo que ahorita ya nos dejó claro, y sí, la mayoría de los artículos terminan concluyendo que aunque el wait and scan es una buena estrategia, en general la radioneurocirugía tiende a generar mejor preservación auditiva. Y aprovecho para hacer una pregunta, doctor, que le hace aquí la doctora Eloísa Toledo, que primero le dice excelente plática y comenta, en más de 25 años de Gamma Knife en Médica Sur, he visto solo un paciente con hipoacusia posterior al Gamma Knife o con mayor hipoacusia que la que el paciente ya tenía, y fue más bien en un glomus, no en un schwannoma vestibular. Y ella pregunta cuál es su experiencia hablando del deterioro auditivo post-radioterapia.
Sí, es un riesgo, como yo lo comentaba, depende de en qué etapa del déficit lo encontramos, ¿no? Si nosotros radiamos un paciente con un Gardner-Robertson 1, pues tiene muchas probabilidades de mantenerse así el resto de su vida. Muy diferente a si lo radiamos en un 2, bueno, en un 2 todavía, pero en un 3, por ejemplo, que sí los radiamos. Nosotros hemos radiado incluso pacientes con anacusia, ¿no? Pero digamos que el déficit de un déficit agregado por la radiocirugía es muy bajo, ¿no? Yo coincido con lo que comenta la doctora Toledo, y por eso es el gran beneficio de la radiocirugía en contra de esperar y vigilar al paciente, ¿no? Pero pues podemos tener argumentos en pro y en contra, ¿no? Pero el riesgo con la radiocirugía bien seleccionado al paciente, pues les va muy bien, sí. Gracias, doctor. Y aprovechando esto, me gustaría preguntarle sobre una situación un tanto diferente a los dos temas que tocó, y es especialmente el schwannoma coclear, cuando nace realmente a nivel de cóclea, vestíbulo, inclusive cercano a los canales semicirculares, y que tiene manifestaciones a veces muy vertiginosas, una pérdida sensorial también. Mucha de la tendencia actual es radiarlos. Evidentemente, aquí como se está radiando directamente el schwannoma en la cóclea, pues quisiera saber su experiencia en cuanto a si realmente estos presentan mayor riesgo de pérdida auditiva que cuando radiamos un schwannoma vestibular a nivel de conducto auditivo interno o ángulo poncerebeloso. Y por otro lado, que hoy mucha de la tendencia es también tratar de removerlos y tratar de implantar al paciente con un implante coclear en lugar de radiarlos antes. No sé si ha tenido experiencia con estas situaciones. No recuerdo realmente casos de estas características. Yo no podría opinar sobre cómo les ha ido a pacientes porque no recuerdo, pero sí podría decir que el riesgo a la audición sin duda es mucho mayor, ¿no? Porque con la cercanía a la cóclea, pensar en dar una dosis de prescripción adecuada y no rebasar la dosis de tolerancia es imposible. Entonces, prácticamente yo diría que el riesgo de que se pierda la audición es igual que con la cirugía, ¿no? Y eso también hay que comentar, ¿no? Y lo decía yo en algún momento. Pacientes que tienen vértigo, por ejemplo, a mí esos pacientes sí los he llegado a tratar, pero me da mucha inseguridad en cuanto a, yo no le puedo decir al paciente qué va a pasar con ese vértigo, ¿no? Y no nada más yo, sino las series de radiocirugía. Es en donde a lo mejor menos o más incertidumbre hay de qué es lo que va a pasar. Entonces, si es un paciente que tiene crisis de vértigo, etcétera, yo preferiría que lo operaran ustedes, porque si eso le va a quitar las crisis de vértigo que lo incapacitan, pues yo prefiero que se opere a que se radie, ¿no? Y sobre todo porque pues ya, como comentaba, la principal ventaja de la radiocirugía es la preservación auditiva, y si no se va a preservar, bueno, pues entonces hay que enfocarnos en quitar ese vértigo, y si con cirugía les va mejor, que seguramente es así, pues mejor operarlos. Gracias, doctor. Doctor Pane, doctor Alfredo Vega, aprovechando la presencia de ustedes también, su experiencia con schwannoma coclear. Primero yo, únicamente tengo una experiencia de un caso de un sacerdote que estuvo en mi consulta particular hace, no sé, unos 7 u 8 años. La manifestación clínica fue exclusivamente vértigo y una hipoacusia rápidamente progresiva. El estudio de la resonancia magnética demostró claramente el schwannoma intracoclear. La audición del paciente se deterioró muy rápidamente y le hice un abordaje translaberíntico con excelentes resultados postquirúrgicos. Es el único caso que yo tengo presente, bueno, que me ha tocado ver de schwannoma coclear en lo personal. Bueno, lo voy a corregir porque tenemos dos. A lo mejor ya no se acuerda de este otro. Hubo un caso que vimos en el instituto, una maestra de ballet que tenía, y de hecho, unas imágenes pero preciosas del schwannoma coclear, y de hecho ella jamás tuvo problema de vértigo porque como seguía haciendo actividad relacionada al ballet, se autorrehabilitó extraordinariamente, pero el problema fue la audición. Y ahí la cuestión es que perdió audición. Yo recuerdo que ese caso se presentó en alguna de las sesiones y el maestro Gómez ya te dijo, bueno, pero pues si tiene ya está rehabilitada vestibularmente. La audición pues ya se ha perdido, inclusive el planteamiento fue si valía o no la pena hacerle algo más. Creo que ese paciente después
estuvo con usted en lo particular, porque en el instituto quedó un poco pendiente su situación, pero yo recuerdo muy bien ese caso que lo vimos en conjunto. No, pero ya no me siguió en forma particular, Alfredo. La verdad, ya me acordé de la bailarina, pero ya en forma particular ya no me siguió. No sé si me permiten hacer un comentario más a Sergio. Sergio, en una reunión de un congreso europeo que se hablaba de schwannomas, el doctor Didier Portman, estoy hablando hace 4 o 5 años en Bordeaux, en Francia, el doctor Didier Portman, ante una pregunta en una mesa redonda que se dijo con relación a la observación, entonces fue muy categórico con todo ese desparpajo francés que dice: cuando tú tienes la información de que tienes una bola en tu cabeza, nunca más vas a vivir tranquilo. Y entonces ese es un punto también muy importante. Uno como médico, cuando le dice al paciente, sabes que tienes un tumor intracanalicular muy pequeño, el paciente es como una gota de agua que le está dando y no va a quedar nunca tranquilo. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, pues muchos de nosotros somos cirujanos de oído interno, y realmente cuando platicamos con el paciente sobre la ventaja de la cirugía y la ventaja de la neurocirugía, te puedo decir que el 99% de los pacientes decide por la radiocirugía. Y en los últimos años, pues en mi experiencia ha sido muy triste en cuanto a hacer resecciones de schwannomas, siendo yo una persona que en el medio soy conocido como una gente que sí hace este tipo de cirugía. Yo te puedo decir que en los últimos 5 años debo de haber hecho 2 cirugías de schwannomas, teniendo un volumen de pacientes que podría tener una estadística mucho más importante. Entonces, eso es un punto también. La radiocirugía ha tenido una gran ventaja sobre la cirugía precisamente porque no se abre eso. Y el último comentario, perdonen, pero me acabo de acordar que para poder hacer una revisión fisiológica del nervio vestibular y el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior, tenemos la prueba de torsión cefálica, el HIT, y tenemos también la prueba de los potenciales evocados miogénicos vestibulares. Entonces, que son complementos también desde el punto de vista audiológico para poder determinar si el origen de un problema puede ser vestibular superior o vestibular inferior. Y eso quería dejarlo también presente, sobre todo porque hay un gran número de médicos residentes que pueden tener mucha información sobre esto. Perdón, gracias por escuchar. Sí, gracias, doctor Pane. Yo empiezo al revés, ¿no? El último comentario yo creo que es muy importante porque eso, a los que nos gusta la investigación, yo creo que nos abre pie en el instituto a lo mejor empezar a hacer esas pruebas, por ejemplo, ¿no? Y tratar de determinar al menos clínicamente de qué nervios sospechamos que se está originando, ¿no? Y ver si eso tiene, como yo encontré en este del doctor Sana, que decía que cuando es del nervio vestibular superior les va mejor en la parte auditiva que contra el inferior, pero todo eso creo que da pie a retomar la clínica, ¿no? Y hacer algún protocolo de investigación, ¿no? En la otra, por supuesto, el paciente depende 100% de lo que le diga el médico, ¿no? Y eso es cierto. Si yo le digo al paciente, es que yo no le voy a abrir la cabeza, no hay sangre, es ambulatorio, no duele, pues tengo todas las de ganar contra alguien que le va a decir, bueno, es que yo tengo que abrir, ¿no? Y hay este riesgo, etcétera. Por eso uno tiene que ser muy ético, y decir, yo siempre les digo, ¿no? Porque a veces entran al consultorio ya habiendo decidido sin que hayamos platicado de qué se trata, ¿no? Y esto no nada más en schwannomas, en cualquier patología, porque alguien les dijo que no es invasivo, ¿no? Pero si yo me pongo a explicarle al paciente que sí es invasivo, porque administrar radiación ionizante es invasivo y puede haber complicaciones, ¿no? Y puede haber pseudoprogresión y puede haber esto, entonces ya es una decisión informada, ¿no? Pero por supuesto esto depende 100% de la ética de cuando uno informa sobre los riesgos, ¿no? Y es importante. Y la primera pregunta, o comentario más bien, por supuesto, el temperamento y la personalidad de cada paciente,
nos ayuda también a decidir qué paciente puede ser buen candidato a vigilarlo y qué paciente es imposible que lo vigilemos, ¿no? Hay pacientes que efectivamente, y lo vimos en esa gráfica que les presenté de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida se viene hacia abajo con el diagnóstico, ¿no? Baja de 80 y tantos a 62 solamente con darles el diagnóstico, ¿no? Ya después del tratamiento se mantiene prácticamente estable, ¿no? Pero eso, por supuesto, son promedios, ¿no? No es todo. Hay pacientes que yo les puedo decir, bueno, cumple todos los criterios, ¿no? Ideales como para vigilar, ¿no? Y el paciente lo toma perfecto, mejor, ¿no? Así no me trato y bueno, no lo veo yo como una bomba de tiempo o el paciente no lo ve como una bomba de tiempo y puede vivir perfectamente bien y viene a los 6 meses a su resonancia, a su valoración, ¿no? De neurotología, etcétera. Y hay pacientes que es todo lo contrario, ¿no? Desde que les dijeron que tenía un tumorcito, no duermen, están con ansiedad, están con ribotril, esos pacientes, por supuesto que no los podemos vigilar, ¿no? Eso es importantísimo. Doctor Moreno, como último comentario, hay muchos trabajos y mucha experiencia sobre el resultado positivo en tumores pequeños con microcirugía, ¿no? Sin importar la vía de abordaje, ya sea fosa media, retrolaberíntico presigmoideo, retrosigmoideo como tal, que es mucho el gusto del neurocirujano. Y las tasas actuales de preservación de nervio facial en tumores CUS1 y CUS2 tal vez, pues son de alrededor de un 7 a un 20%, como comentó, pero ya hay series que tienen un 7% o hasta un poco más bajo a veces reportado en preservación facial. Y mucho hoy es el tema cuando leemos de preservación de función auditiva, donde en tumores pequeños se preserva una función auditiva con cambios sensoriales a menos de 10 decibeles en hasta un 50% de los pacientes cuando se usan técnicas de neuromonitoreo continuo del nervio auditivo. Considerando esto, mi pregunta es, quienes hemos tenido experiencia operando schwannomas, sí nos hemos enfrentado a schwannomas que fueron previamente radiados y que después demostraron de todas formas crecimiento, que aunque es un porcentaje bajo, hace cirugías muy difíciles. En su experiencia en el Instituto Nacional, ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, que hayan decidido radiar algún tumor pequeño que mantuvo crecimiento y que eventualmente decidieron por operarlo? Mi pregunta sería esa, y si realmente han notado esa mayor dificultad quirúrgica por fibrosis o por las secuelas de la radioneurocirugía en el schwannoma y los tejidos adyacentes. Sí, perdón. Sí, claro. Ese es un tema también que se puede ver pros y contras, ¿no? Es decir, como bien comentan, la probabilidad de que un paciente después de radiarse requiera cirugía es muy bajo, ¿no? Sí ha habido algunos casos, por supuesto. Tendría yo que preguntarles en el instituto a los que los operan, que son los de base de cráneo, ¿no? Cómo lo han encontrado, porque yo no los opero y no podría opinar. Pero en otros tumores que sí opero, ¿no? Y que radio, como puede ser un meningioma, por ejemplo, ¿no? Y tenemos casos bien documentados en donde hay un caso en particular que a mí me ayudó mucho a aprender sobre la radiobiología, en este caso de los meningiomas, por ejemplo, ¿no? Era un meningioma trial gigante. Empecé la cirugía, me sangró 1,5 litros, me tuve que detener porque ya era el permisible, era una mujer joven, delgada. El resto le dije, bueno, hay que operar, ya no quiso, ¿no? Entonces, bueno, la radiamos, pero con radioterapia estereotáctica por el volumen. A los 8 meses empezó a crecer otra vez, decidí y la convencí de operarse, la operé. El tumor era completamente diferente, el primero era muy hemorrágico, sangrante, 1,5 litros, el segundo sangró 400 mililitros en total, y más fue del abordaje que del tumor. Era un tumor pálido, blanco, no sangraba nada, con un muy buen plano de clivaje. Entonces, la experiencia que yo tengo, porque ese es un caso documentado, pero habrá algunos otros pocos que también hemos operado y que no es más difícil quitarlos, al contrario. En otras patologías, por ejemplo, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, que también se pueden operar y radiar. Hay artículos que ya hablan, por supuesto, que un paciente que se radió y queda un residual y se opera, sangran menos, les va mejor, menos complicaciones, ¿no? Entonces, en schwannomas en particular, no lo sé porque es probablemente de los tumores en donde menos falla el tratamiento hay. Por lo tanto, debe haber menos experiencia, ¿no? Pero, bueno, no estoy tan seguro que realmente
dificulte la resección, ¿no? No lo sé. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta, Sergio. Bueno, la doctora Eloísa Toledo te pregunta, ¿la edad del paciente en algún momento puede ser contraindicación para schwannomas vestibulares intracanales? ¿Contraindicación para tratarlo? No. Ajá. Contraindicación no es, pero por supuesto, a mayor edad, pues más podemos inclinar la balanza a la vigilancia, ¿no? Pero no porque esté contraindicada radiarlo. Se puede radiar, pero más bien la expectativa de vida del paciente a lo mejor ya no es tan larga, entonces la probabilidad de que crezca y que le dé síntomas es más baja y eso pues inclina la balanza a vigilar, pero se podría radiar y no aumenta el riesgo. Sí. El doctor Rubén Moreno Padilla pregunta, ¿son precisas las indicaciones para decidir radiación o cirugía o depende de preferencias personales o acceso a la tecnología? Es muy difícil también eso, ¿no? Yo diría que no hay criterios estrictos, ¿no? Es decir, no hay una fórmula matemática que me diga este paciente tiene que operarse, este se tiene que radiar, ¿no? Este se tiene que vigilar, eso no existe, eso sin duda. Sí tenemos la obligación de conocer muy bien al paciente, los síntomas, ¿no? Cómo se presentó, conocer las imágenes con detalle, ¿no? Y entonces sí, podríamos decir, bueno, en este caso en particular, la cirugía a lo mejor no está tan difícil, ya no escucha, en manos expertas, como ya se comentó, el daño al facial cada vez el porcentaje va en descenso, ¿no? Entonces, lo operaríamos, ¿no? En un paciente que tiene audición preservada, aunque sea un poquito más grande, a lo mejor con un plano de clivaje inexistente, pues mejor lo radiamos, pero así como unas guías perfectamente claras, ¿no? Yo creo que es dependiente de la experiencia del grupo, ¿no? Debería ser del grupo, no del médico, ¿no? Porque si a mí me llega un paciente con un schwannoma, pues yo lo puedo decir al 100% de los que me llegan, los radio, ¿no? Pero no, a mí a veces me llegan en donde pienso que lo mejor es operarlos y lo mando con alguien que lo opera y que le explique, ¿no? Y el paciente regresa o no regresa o me avisa, oye, me voy a operar, me voy a radiar, pero es más bien de la experiencia. Lo que sí no me parece que deba de ayudarnos a decidir es la tecnología, ¿no? Es decir, el paciente a lo mejor está en un lugar en donde no tienen radiocirugía, pero si el paciente es candidato a radiocirugía hay que referirlo a algún centro que lo haga. Es 1000 veces mejor eso a ofrecer algo solamente porque es lo único que yo tengo, ¿no? Eso sí, creo que es claro. Sí, fíjate que sabemos que el tratamiento de estos pacientes es bastante, bueno, no muy accesible a la economía de muchos pacientes. Y en relación a esto, los seguros médicos lo cubren porque alguna vez, de hecho, te mandé una paciente una vez, una doctora, que tenía un schwannoma y los del seguro pues decían que no le querían pagar el tratamiento porque decían que ese tumor pues ya tenía más tiempo que el tiempo que ella tenía pagando el seguro, ¿no? Entonces, en relación a eso, los seguros, ¿cómo te ha ido? ¿Cubren bien este tipo de patología? Sí, yo, salvo algunas pocas excepciones, el seguro lo cubre al 100%, ¿no? Y cuando no tienen seguro, pues el instituto actualmente es con INSABI, es gratuito, ¿no? Es decir, ahí podemos radiar cualquier paciente que cumpla criterios y el paciente no paga un peso, ¿no? Digo, a menos que tenga IMSS o que tenga ISSSTE, ¿no? Que tenga alguna otra institución que los cubra, ahí sí les ponen la cuota más alta, ¿no? Y sí es un tratamiento bastante caro, pero pacientes que no tienen seguro de gastos médicos y que no tienen IMSS, ISSSTE o Pemex o alguna otra prestación de estas médicas, el paciente no le cuesta un peso, ¿no? Entonces lo pueden referir al instituto y ahí lo tratamos con gusto, ¿no? ¿Algún último mensaje que quieran dar los panelistas y tú, Sergio, a la audiencia? ¿Un último consejo o algo así? Pues yo más que nada agradecer la invitación, Benjamín, y me da mucho gusto verlos a todos, ¿no?
el doctor Pane, pues un gran maestro, ¿no? Y amigos, ¿no? Entonces agradezco mucho este foro y pues estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que nos hubiera gustado estar en presencial y poder platicar, tomar un café y pues estamos súper a gusto, pero creo que ya el tiempo ya nos está alcanzando. Te agradecemos mucho tu tiempo, le agradezco mucho a los panelistas, al doctor Carlo Pane, al doctor Vega, al doctor García Lara, al doctor Cisneros, y pues bueno, yo creo que no dudo que en algún momento te tengamos que invitar otra vez para que nos ayudes a resolver dudas. Sí, con mucho gusto. Gracias, Benjamín. Muchas gracias y pues bueno, nos despedimos, pero antes de despedirnos quiero recordarles que tenemos el diplomado de vértigo y trastornos del equilibrio que está próximo a iniciar. La verdad es que tenemos 29 profesores nacionales y tenemos a la gente que más sabe de vértigo aquí en México y pues la verdad es de que es va a ser una delicia y un aprendizaje importantísimo este diplomado y pues bueno, estamos a sus órdenes. Y recordarles que la siguiente sesión va a ser un tema que va a ser súper interesante para todos. Es sobre vértigo postural paroxístico benigno atípico, que vamos a tener como ponentes al doctor León Felipe García, que lo tenemos aquí presente, y a la doctora Erika Celis, que la verdad es que ellos son unos expertos en este tema y pues va a estar muy bonita la sesión como ha sido esta con Sergio Moreno. Y pues, sin más, pues les damos las gracias a todos. Estamos felices y contentos de poder lograr la divulgación del conocimiento. Y pues, buenas noches y nos vemos en un mes en la siguiente sesión. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.